La semana pasada nos empezó a platicar el abogado y notario Ángel Pérez García sobre los términos que se usan en la elaboración de un testamento y nos contó en esa ocasión una historia muy interesante de un testamento que sin pleito se llevó 16 años la ejecución. En fin, así que vamos hoy a esta última parte de la terminología que se usa en un testamento y seguramente alguna otra historia, alguna otra experiencia, anécdota que pueda compartir con nosotros, porque eso finalmente es lo que nos ilustra y lo que nos hace entender con mayor claridad. Angelito, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Hola Carlitos, pues nuevamente iniciando semana con esa buena actitud para darles una buena plática a tu amable público. A ver, venga, ¿cuáles son los términos que nos faltan? Bueno, pues ya hablamos en términos generales de las sucesiones y yo creo que nos faltan algunas cuestiones que son relevantes para poder plasmarlas en un testamento y cuando lleguen ante su notario, no solamente se queden con la idea que les dijo el vecino, el compadre, la comadre y siempre alguien surge por ahí decirles, hazlo así. A ver, creo que la asesoría correcta y completa tiene que ser de su notario. Y no se dejen llevar más que por el especialista, que el notario es la persona adecuada para darles la asesoría perfecta. Es como si si estás enfermo y te dejas llevar por los remedios de la comadre, cuando lo que necesitas es una operación, ¿no? O sea, hay que ir con el médico. Si estás enfermo del corazón, ¿a quién vas a ver? Al cardiólogo. Te vas a tomar un tecito para el corazón y te vas a morir. Entonces, no se equivoquen. Hagan las cosas bien, háganlas con un notario. Perfecto. Entonces, una vez que tenemos esa puntualización de que el notario es la persona especialista para dilucidar todas esas dudas que tienen y aparte de ello, explicarles qué se puede hacer respecto a la sucesión que tienen idea o que les dijeron, que les contaron. A ver, creo que es algo importante. Normalmente cuando dejan como herederos a sus hijos, hereden una disposición que sea herederos sustitutos también. ¿Qué significa esto? Que puedo dejar como heredero a mis dos hijos por partes iguales y a falta de mis hijos, a fulano y sutano. ¿Y qué es lo que pasa con esos herederos sustitutos? Que efectivamente, hoy en las situaciones que estamos viviendo, creo que no pasa desapercibido, que hoy estamos y mañana está complicado y podemos no estar. Y recuerdo, algunas cuestiones importantes de un par de jovencitos que se iban a casar. No sé si finalmente se casaron o no, pero eran las personas, la mujer, de buena posición económica, y dijeron, bueno, antes de que se case, papá y mamá, les vamos a donar a nuestra hija para que sean bienes solo de ella, antes de estar casada. Son bienes propios, por supuesto. Y resulta que entonces le heredan acciones de una empresa, le heredan inmuebles, edificios, locales, etcétera. Y se casan. Y se casa esta persona. ¿Por separación de bienes? Por separación de bienes. Y resulta que ahí se presentan dos situaciones. La primera, muy desagradable, porque se van de luna de miel y resulta que pasa algo catastrófico y ella fallece. ¿Y quién creen que tiene derecho a heredar los bienes de ella? Pues el esposo. Aunque se hayan casado por separación de bienes, ahí él es el primero en heredar. Claro, y que recordemos que el pariente más cercano que tiene, aún alguna vez hablamos de parentesco por afinidad, consanguinidad y civil, en este caso es por afinidad, es su cónyuge. Falleció, ¿y a quién pasan todos los bienes? Al marido. Al esposo. ¿Agradable o desagradable? Pues así, a final de cuentas, esa es una situación que pasó. Y entonces, nadie sabe, como dicen en muchas ocasiones, para quién trabaja, y resulta que el esposo, después de un mes de casados, se convirtió en dueño de una fortuna maravillosa por haber heredado todos los bienes de su esposa. Legalmente es correcto. Moralmente, pues ya se pueden dilucidar muchas circunstancias. A manera de chisme, ¿sí se quedó con las cosas? La mayor parte. La mayor parte y algunas cosas, bueno, pues que accedió a regresárselas a sus suegros, ex-suegros. Desaparece el parentesco. Ya eres cónyuge de tal persona, es tu esposa. Sí, hay parentesco con tus cuñados, Ya no eres esposo. Ya no es cuñado, ya no es suegro, ya no es suegra. Desaparece el parentesco.
Y por ahí alguna vez decían, a ver, te casas con tu esposa, ya están casados. Mañana te divorcias. ¿Qué es tu suegra de ti cuando estás casado? Pues tienes un parentesco, suegra, parentesco por afinidad. Te divorcias. ¿Qué es de ti la señora? Nada. ¿Te puedes casar con ella? Sí. Claro. No es Eso nada. no es nada. ¿Te puedes volver a casar con tu ex suegra? Sí. No es para tu pariente. Habría que estar. Bueno, a ver. Digo, ya es. Pero en una asociación de lo que era. A todos mira, los que nos están viendo, digo, imagínense que se casan con su suegra, ¿no? Bueno, pues a lo mejor la suegra trataba muy bien al yerno y entonces, pues resulta que es conveniente. Que le conviene. Bueno, pero bueno, regresando a la terminología. A la segunda parte de estos herederos sustitutos. ¿Qué significa estos herederos sustitutos? Que nombras como herederos a una persona y a falta de esa persona a otra. Y en el mismo ejemplo que te ponía de esta persona que le donaron todos los bienes y se casó y los heredó el esposo, ahora vamos a la otra parte. Ya no pasó lo mismo. Ahora se va a casar la siguiente hija y resulta que le hacen donación de los mismos bienes antes de que se casara. Son bienes propios, separación de bienes, pero de manera simultánea hace su testamento y deja como heredero a su papá y a su mamá. Entonces, si llegara a faltar, ¿quién hereda? El esposo ya no, claro. El esposo, 0, ya no le correspondió. Entonces, nombrar herederos. Ella no se murió. Mira, no se murió. Ella no se murió. Esa no le pasó nada. Entonces, nombrar herederos sustitutos en un testamento es de vital importancia para poder definir de manera congruente cuál es la sucesión que yo quiero tener. Primero, a mis hijos, y a falta de mis hijos, a los hijos de mis hijos. Pero no necesariamente esa tiene que ser la línea sobre la cual heredar. ¿Cuántas personas heredan a personas que no tienen parentesco? A sobrinos, a tíos, a terceras personas los heredan, por supuesto que sí. ¿Puedes heredarle tus bienes a una persona moral, a una sociedad anónima? Claro que se lo puedes hacer. No hay ningún impedimento que esa persona, una persona moral, pueda heredar. ¿Qué es una persona moral? Una sociedad anónima, una sociedad civil, una asociación civil. O puedes dejar bienes a una fundación, a terceros, que no tengan ningún parentesco ni nada que ver contigo, también lo puedes hacer. Entonces, herederos sustitutos son aquellas personas que heredan en sustitución de los primeros herederos. Ahora, ¿qué es el albacea? El albacea lo hemos nombrado en muchas ocasiones y no sabemos qué es el albacea o qué hace el albacea en determinado momento. El albacea es el representante legal de la sucesión. Es decir, es quien administra, es quien paga las deudas en su caso, es quien reparte los bienes y quien adjudica los bienes a quien tenga derecho. Ese es el cargo del albacea y esas son las obligaciones que él tiene para poder determinar esos bienes. En la práctica, ¿es una actividad que se torna conflictiva? Dependiendo los herederos. A ver, si respetan la voluntad del testador, no tiene por qué haber conflicto. Si no respetan, si no reconocen, ahí ya vienen los problemas. Y hay muchos bienes que se heredan y son bienes de productos, o sea, edificios que producen cierta cantidad. El albacea es el que tiene la representación de esos edificios. ¿Qué hay que pagar? Hay que pagar impuestos porque no se termina los impuestos con el fallecimiento de esa persona, claro, si continúa produciendo. Entonces va a pagar impuestos y va a entregar cuentas de administración a los herederos. Él toma la administración. Toma la administración, pero ¿quién le va a pedir cuentas? Los herederos. Tú tendrías una albacea que dices, oye, pues está cobrando unas grandes cantidades. ¿Puede en todo caso rendirme cuentas? Claro, los herederos tienen la obligación de pedirle cuentas al albacea para que les rinda cuentas de esa administración de esos bienes. Y el albacea es el que tiene que responder y tiene la obligación de responder de esas obligaciones de rendir cuentas a todos los herederos. Perfecto. Es el cargo de albacea. ¿Qué otra cosa hace? El albacea inventaría todos los bienes que forman parte del acervo hereditario. El albacea va a decir cuántos bienes son, porque por algo lo nombró el testador albacea, porque era la persona de mayor confianza. Pero sí termina siendo un trabajito, ¿eh? Un trabajo y a veces ingrato porque
Él no gana Pues nada. no hay nada, solamente es la confianza que el testador le dijo al albacea, oye, quiero que seas mi albacea. Hijo, la verdad es un trabajo complicado, poquito ingrato en el sentido de que ¿quién te lo No hay agradece? remuneración. Pues no hay remuneración. ¿El albacea se puede quedar en algún momento con los bienes? No, no es albacea, él no es Siempre. heredero. Ni me pidan. Jamás seré albacea. Ni me pidan. ¿Qué otro término, Angelito? El tutor. A ver, ¿qué pasa cuando en un testamento nombras a tus hijos menores de edad como herederos? Ahí hay un tutor. Tendrías que nombrarles forzosamente un tutor. ¿Por qué el cónyuge, la mamá, no puede ser tutor? Porque tiene un conflicto de intereses, porque ella tiene su 50%, porque ejerce la patria potestad sobre sus hijos y porque no podría ser ella misma tutor de sus propios hijos. Entonces se tiene que nombrar a un tutor, que es la persona que va a vigilar que efectivamente se cumpla la voluntad del testador. Pero el tutor también tiene a su vez otra figura jurídica que es el curador. Y el curador es el que va a vigilar al tutor que cumpla con lo que el testador indicó en su pliego testamentario. Entonces hay ciertas figuras que tienen que ceñirse bajo todos estos parámetros para llevar a cabo una buena sucesión. Ahora, algo importante en el testamento. El hecho de hacer su testamento y dejar la herencia a determinados bienes a sus hijos, primero ya dijimos que no los hace propietarios. Y segundo, el testamento lo pueden modificar cuantas veces sea necesario. El válido es el último testamento. Hoy puedo hacer mi testamento y mañana puedo modificarlo. Y creo que todo depende de las circunstancias en las que uno se encuentre. No por el hecho de decir, ya te hice mi testamento y ya los dejé como herederos, en ese momento ya no soy propietario de mis bienes. No, los bienes siguen siendo del testador, del autor de la herencia y puede disponer como mejor le convenga. No los hace propietarios a sus hijos, ni deja de ser propietario de sus bienes. Muy bien. Pues Angelito, muchas gracias. Carlitos, con mucho gusto y a tus órdenes. Muchas gracias. Ya ven qué complicado, si no conocemos los términos, se puede tornar un testamento y todo el tiempo que se puede uno llevar, aún estando de acuerdo. Ya no me imagino en pleito. Muchas gracias.